El amanecer se alzaba sobre las cúpulas doradas del Vaticano cuando el cardenal Alessandro Torretti recibió la llamada que cambiaría todo. Su voz tembló al escuchar las palabras del otro lado de la línea. Había sido convocado a una reunión urgente con el Santo Padre. Los pasillos de mármol resonaban con sus pasos apresurados. Torretti, un hombre de 60 años con cabello plateado y ojos penetrantes, había servido fielmente a la Iglesia durante décadas. Sin embargo, algo en el tono de aquella convocatoria le provocaba una inquietud que no lograba explicar. Al llegar a los aposentos papales, encontró una escena inesperada. El Papa León XV, nacido Marco Benedetti en Milán, lo esperaba junto a otros 3 cardenales. La tensión en el ambiente era palpable, como si hubieran interrumpido una conversación importante. «Cardenal Torretti», dijo el Santo Padre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «necesitamos hablar sobre ciertos acontecimientos que han llegado a nuestros oídos». Los otros cardenales intercambiaron miradas significativas. El cardenal Raynel Blackwood, inglés de modales impecables, tamboriló nerviosamente sobre la mesa. A su lado, el cardenal Jean-Baptiste Moreau, francés de origen aristocrático, mantenía una expresión indescifrable. Pero fue la presencia del cuarto hombre lo que más inquietó a Torretti. El cardenal Emmanuel Nkomo, originario de Ghana, permanecía en silencio, con una expresión que mezclaba dignidad y algo parecido a la resignación. «¿De qué acontecimientos habla, Santo Padre?», preguntó Torretti, sintiendo como su corazón se aceleraba. La respuesta nunca llegó. En ese momento, las luces se apagaron, sumiendo la habitación en una penumbra que parecía cargar de secretos cada rincón del sagrado recinto. La oscuridad duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el ambiente cambiara completamente. Cuando las luces volvieron, el cardenal Nkomo ya no estaba en la habitación. «¿Dónde está Emmanuel?», preguntó el Papa León, con una preocupación genuina que contrastaba con la frialdad de momentos antes. Los cardenales se miraron desconcertados. Blackwood se acercó a la ventana, como si esperara ver alguna pista en los jardines vaticanos. Moreau revisó discretamente su teléfono, mientras Torretti notó algo extraño. Sobre la mesa había quedado un sobresellado que definitivamente no estaba allí antes. «Santo Padre», murmuró Torretti, señalando el misterioso sobre. El Papa lo tomó con manos temblorosas. El sello era antiguo, con símbolos que ninguno de los presentes reconoció inmediatamente. Al abrirlo, encontró una sola fotografía en blanco y negro y una nota escrita a mano. La imagen mostraba una reunión secreta en lo que parecían ser las catacumbas del Vaticano. Varias figuras encapuchadas rodeaban una mesa, y aunque los rostros no se distinguían claramente, las vestimentas sugerían altos cargos eclesiásticos. La nota era aún más perturbadora. La verdad sobre el Círculo de los 12 será revelada. Los secretos de siglos no pueden permanecer ocultos para siempre. Emmanuel sabe demasiado, y por eso debe ser silenciado. Pero la justicia llegará desde donde menos lo esperan. Un silencio sepulcral invadió la habitación. El cardenal Moreau fue primero en hablar. «¿Qué es el Círculo de los 12?» Nadie tenía respuesta, pero todos sintieron que habían cruzado un punto de no retorno. Esa misma noche, el cardenal Torretti no pudo conciliar el sueño. Las palabras de la nota resonaban en su mente como un eco persistente. Decidió hacer algo que había evitado durante toda su carrera: explorar los archivos secretos del Vaticano sin autorización oficial. Los archivos apostólicos vaticanos guardaban 1000 años de secretos. Torretti conocía los pasillos principales, pero había secciones a las que solo tenían acceso unas pocas personas. Esa noche, utilizó su conocimiento de los túneles de mantenimiento para llegar a una zona que oficialmente no existía. Con una linterna pequeña, navegó entre estanterías que parecían extenderse infinitamente. Los documentos estaban organizados por siglos, y algunos llevaban sellos que jamás había visto. Buscaba cualquier referencia al misterioso Círculo de los 12. Después de horas de búsqueda, encontró algo inquietante: una carpeta marcada con el símbolo del sobre. Dentro había documentos que databan del siglo XVI, todos escritos en latín arcaico. Las traducciones que logró hacer lo dejaron helado. El Círculo de los 12 era aparentemente una sociedad secreta dentro del propio Vaticano, formada por cardenales de diferentes épocas que habían jurado proteger ciertos secretos relacionados con decisiones controvertidas de la Iglesia. Pero había algo más: referencias a pureza de la fe y preservación de la tradición que sugerían motivaciones más oscuras. Un ruido lo sobresaltó. Pasos se acercaban por el corredor principal.
Torretti apagó la linterna y se escondió entre las estanterías, sintiendo como el corazón le latía con fuerza. Las voces que escuchó lo aterrorizaron. Eran Blackwood y Moreau, hablando en susurros sobre eliminar las evidencias y proteger el orden establecido. Cuando finalmente se alejaron, Torretti se dio cuenta de que había fotografiado los documentos con su teléfono justo a tiempo. Al día siguiente, la noticia se extendió como un incendio por todo el Vaticano. El cardenal Emmanuel Nkomo había desaparecido sin dejar rastro. Su habitación estaba intacta, pero faltaban todos sus documentos personales y su computadora portátil. El Papa León convocó una reunión de emergencia con los principales cardenales. La tensión era evidente en cada rostro. Torretti observó cuidadosamente las reacciones de Blackwood y Moreau, recordando la conversación que había escuchado la noche anterior. Emmanuel era un hombre devoto, dijo el Santo Padre con voz quebrada. Su desaparición no puede ser casualidad. Temo que esté relacionada con los eventos de ayer. Blackwood se aclaró la garganta. Santo Padre, tal vez el cardenal Nkomo decidió regresar a África por motivos personales. No sería la primera vez que alguien abandone el Vaticano sin avisar. ¿Sin sus pertenencias? Sin una palabra, replicó Torretti, sintiendo la ira crecer en su pecho. Emmanuel no era ese tipo de hombre. Moreau intervino con aparente preocupación. Cardenal Torretti, entiendo su inquietud, pero debemos ser racionales. El Vaticano no es un lugar donde las personas simplemente desaparecen. Pero Torretti sabía que mentía. Los documentos que había fotografiado mencionaban métodos discretos para preservar el silencio y referencias a desapariciones anteriores de clérigos que habían amenazado la estabilidad institucional. Después de la reunión, una monja se acercó discretamente a Torretti. Hermana María Esperanza, una mujer mayor que trabajaba en los servicios de limpieza, le susurró algo que le heló la sangre. Vi al cardenal como siendo escoltado por hombres desconocidos hacia las catacumbas anoche. No eran guardias suizos. La conspiración era más profunda de lo que había imaginado. Hermana María Esperanza se convirtió en la clave que Torretti necesitaba. Durante décadas, la anciana monja había sido invisible para los poderosos del Vaticano, lo que le había permitido ser testigo de conversaciones y eventos que otros nunca habrían presenciado. En un encuentro secreto en la capilla de Santa Ana, la hermana le reveló detalles escalofriantes. He visto cosas terribles a lo largo de los años, cardenal. Hombres buenos que cuestionaban ciertas decisiones y después desaparecían. Siempre se decía que habían sido transferidos o que habían renunciado por motivos personales. Torretti escuchaba con creciente horror. ¿Cuántos, hermana? En mis 40 años aquí, al menos 12 casos que recuerdo claramente. Todos tenían algo en común. Habían comenzado a hacer preguntas incómodas sobre finanzas vaticanas, sobre decisiones históricas controvertidas o sobre el trato hacia clérigos de ciertas nacionalidades. La monja le entregó un pequeño cuaderno desgastado. He estado registrando nombres y fechas. Mi memoria ya no es la de antes, pero estos apuntes podrían ser importantes. Al revisar el cuaderno, Torretti encontró un patrón perturbador. Muchas de las desapariciones coincidían con periodos de tensión interna en la Iglesia, y varias de las víctimas eran clérigos africanos, asiáticos o latinoamericanos que habían alcanzado posiciones de influencia. El cardenal Nkomo descubrió esto, ¿verdad?, preguntó Torretti. La última vez que lo vi, me dijo que había encontrado documentos que probarían que existe una red organizada para mantener el poder en ciertas manos. Parecía asustado, pero decidido a hacer lo correcto. Esa noche, Torretti tomó una decisión que cambiaría todo. Contactaría a un periodista de investigación en Roma. La verdad debía salir a la luz, sin importar las consecuencias para su propia carrera. El periodista Marco Antonelli había cubierto escándalos vaticanos durante 15 años, pero nunca había recibido información tan explosiva como la que presentó Torretti en un café discreto cerca de la Fontana di Trevi. Estas fotografías de documentos son auténticas, confirmó Antonelli después de examinarlas cuidadosamente. Conozco expertos en paleografía que podrían verificar la edad y autenticidad del papel y la tinta. Torretti se sentía dividido entre el alivio y el terror. Si publicas esto, mi carrera terminará. Pero si no lo haces, más personas podrían desaparecer. Necesitamos más evidencias, dijo el periodista. Testimonios, documentos adicionales, algo que conecte directamente a los actuales sospechosos con estos crímenes históricos. Fue entonces cuando apareció una figura inesperada. Desde una mesa cercana, una mujer joven se acercó a ellos. Vestía ropas civiles,
pero algo en su porte sugería formación religiosa. «Disculpen la intromisión», dijo en un perfecto italiano con acento africano, «pero escuché mencionar al cardenal como. Mi nombre es Sor Caterina Sante, y tengo información que podría interesarles». Torretti y Antonelli intercambiaron miradas cautelosas. La mujer continuó. «Trabajo en el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. El cardenal Como me contactó hace una semana, preocupado por documentos que había descubierto. Me pidió que fuera su contacto de seguridad si algo le pasaba». Sacó de su bolso un dispositivo USB. «Todo está aquí. Grabaciones de conversaciones, copias de documentos, evidencias que Emmanuel recopiló durante meses. Me dijo que si desaparecía, debía entregar esto a alguien de confianza fuera del Vaticano». El corazón de Torretti se aceleró. Finalmente tenían las pruebas que necesitaban, pero también sabía que ahora los tres estaban en peligro mortal. El contenido del USB era más devastador de lo que cualquiera había imaginado. Las grabaciones revelaban conversaciones entre Blackwood, Moreau y otros cardenales discutiendo abiertamente sobre mantener la pureza en las altas esferas y prevenir la contaminación de tradiciones sagradas. Una grabación particularmente perturbadora mostraba a Blackwood diciendo: «La Iglesia ha sobrevivido 2000 años manteniendo ciertos estándares. No podemos permitir que ideas progresistas de ciertas culturas comprometan nuestra autoridad moral». Sor Caterina había hecho un trabajo de investigación impresionante. Había documentado transferencias financieras sospechosas, conexiones con organizaciones extremistas laicas y una red de influencia que se extendía mucho más allá del Vaticano. Emmanuel descubrió que algunos cardenales estaban recibiendo financiamiento de grupos supremaquistas europeos, explicó Catherine mientras revisaban los documentos. A cambio, mantenían posiciones conservadoras extremas y bloqueaban el ascenso de clérigos de ciertos orígenes. Antonelli estaba fascinado y horrorizado a la vez. «Esto es mucho más grande que una simple conspiración vaticana. Es una red internacional que usa a la Iglesia como fachada». Pero su reunión fue interrumpida bruscamente. Hombres vestidos de negro entraron al café y se dirigieron directamente hacia su mesa. Torretti reconoció inmediatamente a algunos como guardias de seguridad vaticanos, pero otros eran desconocidos. «Cardenal Torretti», dijo uno de los hombres con acento inglés, «el Santo Padre solicita su presencia inmediata. Y usted también, Sor Catherine». No había opción de resistirse. Mientras los escoltaban hacia un vehículo oscuro, Torretti alcanzó a ver cómo Antonelli desaparecía discretamente entre la multitud, llevando consigo las evidencias que podrían salvar sus vidas, si lograba usarlas a tiempo. Los llevaron a un lugar que Torretti nunca había visto, un complejo subterráneo debajo de la Basílica de San Pedro. Los túneles eran antiguos, posiblemente de la época romana, pero habían sido modernizados con iluminación eléctrica y sistemas de seguridad. «Bienvenidos a la verdadera sede del poder», dijo una voz familiar. El cardenal Blackwood emergió de las sombras, acompañado por Moreau y otros 5 hombres que Torretti reconoció como cardenales de diferentes nacionalidades, todos europeos o norteamericanos. «El círculo de los 12», murmuró Catherine, confirmando sus peores temores. «Exactamente», respondió Blackwood con una sonrisa fría. «Una institución que ha protegido los verdaderos valores de la Iglesia durante siglos. Tu amigo Nkomo amenazó esa protección». Los condujeron a una sala circular donde, en el centro, había una figura encapuchada atada a una silla. Cuando le quitaron la capucha, aparecieron los rasgos maltratados pero desafiantes del cardenal Emmanuel Nkomo. «Emmanuel», susurró Torretti, sintiendo una mezcla de alivio y terror. «Alessandro», respondió Nkomo con voz ronca, «no debiste venir. Esto es más peligroso de lo que imaginamos». Moreau se acercó a ellos. «El cardenal Nkomo ha sido muy colaborativo en proporcionarnos los nombres de sus cómplices. Ahora que están todos aquí, podemos proceder con la limpieza final». Blackwood desplegó varios documentos sobre una mesa. «Durante generaciones, hemos mantenido el equilibrio correcto en las jerarquías eclesiásticas. La Iglesia Católica es una institución occidental, cristiana, con valores específicos que no pueden ser comprometidos por influencias externas». Torretti sintió náuseas al escuchar las palabras cargadas de odio. «Ustedes han traicionado todo lo que Cristo enseñó». «Al contrario», replicó uno de los cardenales desconocidos, «hemos preservado su verdadero mensaje de sus interpretaciones contemporáneas contaminadas». En ese momento, se escucharon sirenas en la distancia.
La expresión de confianza en los rostros de los conspiradores comenzó a cambiar. Las sirenas se acercaban rápidamente, y con ellas llegó algo que los miembros del círculo no habían anticipado: la Guardia Suiza Pontificia, acompañada por agentes de la Interpol y periodistas internacionales. Marco Antonelli había trabajado más rápido de lo que nadie imaginó. No solo había contactado a las autoridades, sino que había filtrado parte de la información a medios internacionales, creando una presión mediática que hizo imposible que el escándalo fuera silenciado. Cardenales Blackwood y Moreau, anunció el comandante de la Guardia Suiza, están arrestados por conspiración, secuestro y asociación criminal organizada. El caos se desató en la sala subterránea. Algunos miembros del círculo intentaron escapar por túneles secundarios, pero todos los accesos habían sido bloqueados. La operación había sido planificada meticulosamente. Mientras liberaban a Nkomo, Torretti y Catherine, aparecieron más figuras conocidas. Entre ellas, el propio Papa León XV, con una expresión de shock genuino que sugería que no había estado involucrado en la conspiración. «Santo Padre», le dijo Blackwood mientras era esposado, «usted no entiende las fuerzas que hemos mantenido a raya. Sin nosotros, la Iglesia se desintegrará». «La Iglesia se desintegrará con ustedes», respondió el Papa con una firmeza que Torretti nunca le había escuchado. «Han convertido la casa de Dios en un nido de serpientes». Los documentos y evidencias encontradas en el complejo subterráneo revelaron la magnitud completa de la conspiración. Durante décadas, el círculo había manipulado nombramientos, transferido fondos a grupos extremistas y había sido responsable de la desaparición o muerte de al menos 24 clérigos que habían amenazado sus intereses. Pero mientras los arrestos continuaban, Catherine notó algo inquietante. Algunos de los hombres presentes no llevaban identificación religiosa visible, y sus reacciones sugerían que eran parte de una red más amplia que se extendía más allá del Vaticano. La verdad completa aún no había salido a la luz. Los días siguientes al descubrimiento del Círculo de los 12 sacudieron al mundo católico y más allá. Los medios internacionales cubrieron cada detalle del escándalo, y las repercusiones se sintieron desde las parroquias más pequeñas hasta las catedrales más grandes. El Papa León XV convocó una conferencia de prensa histórica. Con voz temblorosa pero determinada, se dirigió al mundo. La Iglesia Católica ha sido infectada por un cáncer de odio y discriminación que contradice todo lo que Jesucristo enseñó. Pido perdón a todas las víctimas y prometo una reforma completa de nuestras instituciones. Torretti, Nkomo y Catherine se convirtieron en símbolos de resistencia dentro de la Iglesia. Sin embargo, las investigaciones revelaron que el círculo tenía conexiones con redes similares en otras denominaciones cristianas y organizaciones religiosas en todo el mundo. Marco Antonelli publicó una serie de artículos que ganaron el premio Pulitzer, detallando no solo la conspiración vaticana, sino también las conexiones internacionales que se extendían a grupos políticos extremistas en Europa, América y África. «Lo que descubrimos», explicó Antonelli en una entrevista televisiva, «es que el racismo y la supremacía no respetan fronteras religiosas o políticas. Usan las instituciones sagradas como herramientas para perpetuar sus ideologías». Pero las revelaciones también trajeron peligros inesperados. Catherine recibió amenazas de muerte, y Torretti fue asignado protección permanente. Nkomo, quien se recuperaba físicamente de su cautiverio, enfrentaba ataques psicológicos constantes de grupos supremaquistas que lo culpaban por destruir la pureza de la Iglesia. Durante una reunión privada, los tres héroes discutieron el futuro. «Esto no ha terminado», advirtió Nkomo. «Las personas que financiaban al círculo siguen libres. Las ideologías que los motivaban no han desaparecido». Tenía razón. Reportes de investigaciones paralelas en otros países sugerían que habían destapado solo la punta del iceberg de una red global de supremacía que operaba dentro de las instituciones religiosas más respetadas del mundo. 6 meses después del escándalo, el Vaticano se veía diferente. Las reformas implementadas por el Papa León habían transformado las estructuras de poder, creando mecanismos de transparencia y supervisión que habrían sido impensables antes de la crisis. Torretti había sido nombrado prefecto de una nueva congregación para la justicia y la reconciliación, con el mandato específico de investigar abusos históricos y prevenir futuras corrupciones. Nkomo, completamente recuperado, lideraba iniciativas globales para promover la diversidad dentro de la jerarquía eclesiástica. Catherine había dejado los hábitos religiosos para fundar una organización internacional que monitoreaba el extremismo dentro de instituciones religiosas. Su trabajo había identificado redes similares al círculo en más de 20 países.
Sin embargo, el trabajo estaba lejos de terminar. En una reunión secreta en Roma, los tres analizaron los últimos informes de inteligencia que habían recibido. Hemos interrumpido sus operaciones, pero no hemos eliminado sus fuentes de financiamiento, explicó Catherine, señalando un mapa mundial marcado con conexiones sospechosas. Los grupos que apoyaban al círculo simplemente han redirigido su dinero hacia otras organizaciones. Antonelli, quien se había unido a sus esfuerzos investigativos, agregó información preocupante. Mis fuentes indican que están intentando crear una nueva organización, más discreta pero igualmente peligrosa. Esta vez, no se limitarán al cristianismo. La lucha contra el odio organizado había evolucionado hacia algo mucho más amplio. Torretti miró por la ventana hacia la plaza de San Pedro, donde fieles de todas las nacionalidades y colores se reunían para la oración dominical. Al menos ahora sabemos que no estamos solos en esta lucha, murmuró. Y la verdad, una vez revelada, es imposible de enterrar completamente. Como sonrió por primera vez en meses. Emmanuel tenía razón desde el principio. La justicia llega desde donde menos la esperan. Nosotros fuimos esa justicia inesperada, y ahora otros la continuarán. Mientras el sol se ponía sobre Roma, los cuatro sabían que habían ganado una batalla importante, pero que la guerra contra el odio organizado apenas comenzaba. La historia del Círculo de los 12 había terminado, pero nuevos capítulos de resistencia y esperanza estaban por escribirse. Esta fue la verdad incómoda que nadie contó sobre el racismo dentro del Vaticano, una realidad que muchos aún no creen posible. Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. Dale like si este tema te sorprendió. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campana para descubrir más historias ocultas e impactantes.